Esta clase pues es continuación de lo que ya empezamos en la semana pasada sobre la segunda ley de la termodinámica. Y aquí vamos a intentar dejar explicado el concepto de entropía, que es como, digamos, una cuantificación de la segunda ley de la termodinámica. En la clase pasada miramos cómo es el funcionamiento de las máquinas térmicas, máquinas que se utilizan para generar trabajo y poder pasar de un calor que podíamos considerar en estado en desorden, el calor que sale de la fuente caliente, y obtener una energía ordenada, que sería el trabajo. Y habíamos dicho que para eso necesitamos que haya una diferencia de temperaturas, es decir, una fuente caliente y una fuente fría, para que el calor pueda circular. Si no hay esa circulación de calor, pues tampoco podríamos obtener el trabajo. Eso de la clase anterior. Y también hablamos un poco de la eficiencia. Y decíamos pues que la eficiencia es la relación que hay entre el trabajo que se obtiene y el calor que se utilizó para generar ese trabajo. Entonces, entre mayor cantidad de trabajo obtengamos, la eficiencia pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces la denotamos con esta letra mu y decíamos pues es trabajo sobre el calor de la fuente caliente, o sea, el calor que invertimos para obtener ese trabajo. Pero también podemos hacerlo a la inversa, ¿sí? Llevar calor de una fuente fría a una fuente caliente. Solo que para eso pues no vamos a necesitar una máquina térmica, sino un refrigerador o lo que conocemos como bombas de calor, ¿no? Que lo que hacen es impulsar el calor de la fuente fría a la fuente caliente, pues haciendo el trabajo inverso de lo que es natural en los sistemas, ¿no? Para esto, no, aquí no vamos a generar trabajo, lo que necesitamos es inyectarle trabajo al refrigerador o a la bomba de calor para que podamos hacer esa actividad de llevar calor de la fuente fría a la fuente caliente. Entonces, así como funcionan las neveras. Las neveras obtienen el calor de los elementos o alimentos que metemos en la nevera, los enfrían y ese calor lo llevan a una fuente que es más caliente que es el ambiente. ¿Sí? Entonces es el funcionamiento de los refrigeradores. Aquí, ¿cómo sería la eficiencia? En este caso, la eficiencia se mediría por la menor cantidad de trabajo que requiramos para llevar este calor desde la fuente fría a la fuente caliente. Entre menos trabajo se necesite, el refrigerador va a ser más eficiente. Entonces aquí no se llama eficiencia propiamente, sino coeficiente de desempeño. COP, por las siglas en inglés. Coeficiente de desempeño, la P es por performance. Y entonces aquí lo que vamos a relacionar es cuánto calor somos capaces de llevar desde la fuente fría hasta la fuente caliente con respecto al trabajo que invertimos en hacer esa actividad, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de desempeño de refrigeradores o bombas de calor se calcula así, ¿no? Con el calor de la fuente fría dividido entre el trabajo que se necesitó para evacuar ese calor. Aquí entonces podemos hacer como las relaciones matemáticas, ¿cierto? El trabajo que obtenemos aquí en la fuente caliente va a ser igual a ¿qué? Al calor que entró en la máquina térmica menos el calor que salió hacia la fuente fría. Y en el caso del refrigerador, el calor que llega a la fuente caliente va a ser igual al calor que llevamos desde la fuente fría más el trabajo que necesitamos para hacer esa actividad, ¿cierto? Entonces aquí podemos hacer unos reemplazos. Y entonces aquí podemos reemplazar este trabajo en la eficiencia por su equivalente, que sería calor de la fuente caliente menos calor de la fuente fría. Y obtendríamos esta ecuacióncita. Si aquí la organizamos matemáticamente, calor de la fuente caliente me quedaría así, calor de la fuente caliente sobre calor de la fuente caliente, eso es 1, y acá menos calor de la fuente fría sobre calor de la fuente caliente. Entonces la eficiencia se mide así. 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Esa sería la eficiencia de una máquina térmica.
Y para el lado de los refrigeradores o las bombas de calor, lo mismo. Reemplazamos aquí el trabajo, solo que acá está en el denominador, y lo despejamos de acá. Desde el trabajo va a ser igual al calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría, que lo reemplazaríamos aquí, y entonces el coeficiente de desempeño en función de los calores quedaría con esta ecuación. Calor de la fuente fría sobre calor de la fuente caliente menos calor de la fuente fría. Esos son entonces las maneras de calcular las eficiencias de este tipo de máquinas térmicas y refrigeradores o bombas de calor. Esto de la máquina térmica, pues lo hemos hablado bastante, lo entienden muy bien, y el refrigerador más adelante en la clase vamos a mirar un poquito más en detalle cómo es que funciona un refrigerador. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Denita, los demás. Sí, profe. Bueno, ok. Sí, como ustedes pueden ver, estas formulaciones son sencillas. Y en realidad este tema de la entropía, la exergia, segunda ley de la termodinámica, tiene ecuaciones que son sumas y restas, o sea, son ecuaciones fáciles. Lo complicado es entender bien el concepto para poder aplicar esas formulaciones sencillas. Entonces, en esta clase vamos a intentar dejar más claro ese concepto. Bueno, esta desigualdad entonces, que sería, perdón, esta eficiencia, que sería 1 sobre, menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente, fue lo que tomó Carnot. Esta es como la formulación de Carnot, y fue lo que tomó Clausius para proponer la desigualdad de Clausius, que es como una manifestación de la segunda ley de la termodinámica. Carnot pues dice, bueno, la temperatura es como un reflejo del calor, ¿no? Es equivalente al calor de un cuerpo, de una máquina, de un sistema. Entonces, Carnot propuso que pues se pudiera cambiar el calor por la temperatura. Entonces, esa eficiencia me quedaría como que es 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. ¿Y por qué tiene que ser menor? Porque cuando hay transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro, siempre hay algo que se pierde, ¿cierto? Entonces la temperatura es una propiedad de estado, digamos, pero el calor no. Entonces ahí se perdería un poco de energía porque hay una transferencia al ambiente, entonces tenemos esta desigualdad. Pero bueno, vamos a explicar esto un poco más en detalle más adelante. Sí, aquí lo importante es que sepamos que Clausius propuso una desigualdad, que es una manifestación de la segunda ley de la termodinámica, a partir de este concepto de eficiencia de Carnot. Y ese concepto de eficiencia me dice entonces, con respecto a lo que vimos en la diapositiva anterior, que son más eficientes los dispositivos que producen más trabajo, las máquinas térmicas que producen más trabajo con la misma cantidad de calor. Es decir, más eficiente aquel que produzca máximo trabajo. Y con respecto a las bombas térmicas o refrigeradores, es al contrario, ¿no? Es más eficiente aquella máquina que necesite menos trabajo para hacer esa transferencia de calor. De los dispositivos que consumen trabajo, que serían las bombas de calor o refrigeradores, son más eficientes aquellos que consumen el mínimo trabajo, ¿no? Entonces es como para tener claro ese concepto de eficiencia. Eso para procesos reversibles. Entonces es aplicable a procesos reversibles porque no siempre, o mejor dicho, nunca se puede volver a un estado inicial sin haber perdido algo de energía o haber cambiado algo en el ambiente o en el entorno. ¿Sí? Entonces los procesos son reversibles y la definición es que un proceso reversible, cuando se invierte el sentido
de sus flujos. También se invierte, se puede invertir el sentido de los flujos, pero no cambia la cantidad. O sea, no hay pérdida en esa inversión del sentido de los flujos. Interviene. Entonces el valor se va a mantener el mismo. ¿Sí? Ese es un proceso reversible. Y como les decía, en la naturaleza no existen. Hay procesos que se asemejan mucho, los podemos asumir que son reversibles, pero en realidad no hay procesos reversibles. Todos los procesos naturales son irreversibles, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de la eficiencia como 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente, y aquí tenemos nuestra máquina térmica real, digamos, con procesos irreversibles, ¿no? Entonces, lo mismo que veníamos trabajando, hay un reservatorio o una fuente caliente, hay una fuente fría, pasamos calor de la fuente caliente a la fuente fría. En ese paso de calor hemos puesto un dispositivo que me permita ordenar esa energía y obtener trabajo, y ahí tengo entonces un trabajo que es irreversible. Una vez que lo obtuve, si yo vuelvo ese trabajo al sistema, no voy a poder volver al estado inicial. Siempre va a haber un cambio, ¿cierto? Y aquí va a haber un flujo desde esa máquina hasta la fuente fría, que va a ser un flujo de calor irreversible también. ¿Ok? Ese es lo normal, lo natural en los procesos de la naturaleza. ¿Sí? Ahora, yo puedo también tener procesos reversibles. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo un calor que va desde la fuente caliente hasta la fuente fría. Aquí pongo pues yo mi máquina, sino que esta será pues una máquina que me permita revertir el trabajo, que es ideal, no es real. Estoy idealizando el sistema y digo que el trabajo que obtengo aquí es un trabajo reversible. Y que por tanto el calor que está pasando desde la fuente caliente, o sea, de la máquina térmica, hacia la fuente fría también es reversible, es decir, yo voy a poder cambiar el sentido del flujo de estos calores y la cantidad se va a mantener la misma. Entonces, si yo cambio el sentido aquí del flujo, voy a necesitar es que aquí entre trabajo también va a cambiar el sentido del flujo y el calor va a pasar a la fuente caliente. Van a cambiar, repito, los sentidos, pero no van a cambiar las cantidades de ese calor y de ese trabajo, ¿no? Esa es la condición de un proceso reversible. Entonces, si yo aplico esta ecuacióncita que tengo aquí, tanto al proceso irreversible como al proceso reversible, ¿qué voy a tener? Que la eficiencia del proceso irreversible es igual al trabajo que obtuve en ese proceso irreversible dividido entre el calor que necesite para hacer ese trabajo, ¿cierto? Y reemplazando por esta ecuación de acá, entonces tendría que eso es igual a 1 menos el calor de la fuente fría, que es irreversible, dividido entre el calor de la fuente caliente. Eso sería para este proceso de la izquierda, que es irreversible. Para el proceso de la derecha, el reversible, voy a aplicar también esta ecuación de la eficiencia. Entonces, ¿qué tendría? Que el trabajo reversible dividido entre el calor es la eficiencia, y también es igual a 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente, ¿cierto? Entonces aquí lo que he organizado es estos valores de acá, de la imagen, con respecto a la ecuación de la energía. Aquí les quiero mostrar pues que los dibujos están intentando mostrar las cantidades como en escala, ¿no? Entonces aquí el ancho del flujo de calor es mayor que el de acá, ¿no? Lo que quiero decir es eso, que entra un calor mayor que el que sale de aquí. Lo mismo acá. Entonces son como dibujados a escala, digamos, para poder visualizar mejor cómo es el proceso. Bueno, entonces tengo yo la eficiencia del proceso irreversible y la eficiencia del proceso reversible. Por hipótesis, para demostrar las cosas, a veces uno demuestra los absurdos, o sea que es un absurdo para demostrar lo que uno quiere realmente entender o demostrar, ¿cierto? Entonces aquí por hipótesis yo voy a decir que el proceso irreversible es más eficiente que el proceso reversible, ¿cierto?
Entonces, miren lo que estoy diciendo aquí, que aquí yo voy a obtener más trabajo que en este proceso de acá. Y como les decía, este proceso es ideal. No existe en la naturaleza un proceso absolutamente reversible. Siempre hay algo que se transforma en el ambiente o energía que se pierde y ya no la puedo aprovechar, energía que se vuelve energía desordenada. Entonces, obviamente estos procesos son ideales y no podrían ser más, el proceso real no podría ser más eficiente que el proceso irreal, ¿no? Entonces, es un absurdo realmente. Entonces, sin embargo, por hipótesis yo voy a decir eso, que el proceso irreversible tiene una eficiencia mayor que el proceso reversible. Para ver al final si se puede comprobar, entonces pues la hipótesis es real, pero si llego a una falacia, pues sé que la hipótesis que formulé inicialmente no es válida. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar por esta hipótesis. La eficiencia del proceso irreversible es mayor que la eficiencia del proceso reversible. Y voy a reemplazar entonces esas eficiencias por las ecuaciones que acabamos de ver. Entonces, aquí está, por hipótesis yo digo que mi proceso irreversible es mayor que el proceso reversible, ¿cierto? Entonces, aquí tengo las ecuaciones que formulamos en la diapositiva anterior. ¿Y qué pasa entonces si yo, por ejemplo, tomo este lado, esta parte de la ecuación con esta parte de la ecuación de la desigualdad, ¿cierto? Entonces yo diría que el trabajo irreversible sobre el calor es mayor que el trabajo reversible sobre el calor. Entonces tomando solamente esas dos partes de la ecuación, yo cancelaría aquí el calor que es el mismo y que me va a quedar que el trabajo irreversible es mayor que el trabajo reversible, ¿cierto? Y también puedo hacerlo con este otro lado de la ecuación, con esta otra parte de la ecuación. Y decir entonces que 1 menos el calor de la fuente fría irreversible sobre el calor es mayor a 1 menos el calor de la fuente fría reversible sobre el calor, ¿cierto? Entonces aquí yo podría cancelar el 1, y ¿qué me queda? Calor de la fuente fría irreversible sobre calor menor que mayor, perdón, que el calor de la fuente fría reversible sobre el calor, y ahí también podría cancelar los calores, ¿cierto? Y me quedaría entonces lo siguiente. Para el lado inicial me quedó, ya vimos, el trabajo de la irreversible es mayor que el trabajo reversible, y del lado de acá me quedaría que el calor de la fuente fría irreversible es menor que el calor de la fuente fría reversible. Miren que aquí cambió el signo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como aquí cancelé el 1 y cancelé el calor con este 1 y el calor de acá, ¿qué me quedó? Menos el calor de la fuente fría irreversible es mayor a menos el calor de la fuente fría reversible, ¿sí? Entonces, al volver positivos esos dos valores, me cambia la dirección de esta desigualdad. Y entonces tengo yo, a partir de esas formulaciones, estas dos situaciones, estas dos conclusiones, digamos, que el calor del proceso irreversible, perdón, que el trabajo del proceso irreversible es mayor que el trabajo del proceso reversible, y que el calor del proceso irreversible de la fuente fría es menor que el calor de la fuente fría reversible, ¿no? Entonces, pónganle atención a estas dos ecuacioncitas que son las que vamos a utilizar ahora. Aquí están esas dos ecuaciones que acabamos de deducir de esa desigualdad, repito, estamos por hipótesis asumiendo, ¿no? Entonces aquí tengo ya el mismo esquema. Aquí, como les decía, hay esta escala, ¿no? El calor que sale aquí es mayor que el calor que pasa a la fuente fría. Aquí yo tengo un calor que entra a la fuente fría perdón, que sale de la fuente fría, entra a la máquina y pasa a la fuente caliente, ¿cierto? Entonces, yo por escala estoy mostrando aquí lo que acabamos de deducir. Entonces, miren, ¿qué dedujimos? Que el trabajo irreversible es mayor que el reversible, ¿cierto? Entonces, por eso yo he dibujado esta flechita aquí más grande que esta de acá,
porque estoy diciendo que el trabajo que genero aquí en el proceso irreversible es mayor que el que necesito aquí para regresar el calor a la fuente caliente, ¿cierto? Entonces, por eso el tamaño de las dos flechitas. Y lo otro que estoy diciendo es que el calor de la fuente fría irreversible es menor que el calor de la fuente fría reversible. Y aquí también ustedes miran el ancho de este calor de la fuente fría irreversible menor que el calor de la fuente fría reversible, ¿cierto? Entonces ahí estoy dibujando a escala esos calores. Y además, este proceso reversible por concepto, por la definición de procesos reversibles, sé que yo puedo invertir los flujos, ¿cierto? Entonces aquí ya los he invertido, tanto el flujo del calor como el flujo del trabajo, pero los valores pues se mantienen iguales. Entonces tengo esas dos condiciones aquí. Ahora entonces yo puedo hacer una ecuación, un balance aquí de las energías de calor y trabajo y hacer las sumas correspondientes, ¿cierto? Entonces aquí yo que tendría, sumo este calor con este calor y pues los cancelo porque son iguales, sumo este trabajo que es positivo porque se está haciendo sobre el ambiente con este trabajo que es negativo que está haciéndose sobre el sistema. Entonces como este es mayor que este, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un trabajo positivo, ¿cierto? Y al igual sumo estos calores. Aquí el calor que entra a la fuente fría es positivo y aquí el calor que sale de la fuente fría es negativo, pero este calor es mayor que este, ¿cierto? Entonces yo debo hacer la suma ahí y también obtener entonces un valor aquí. Este va a ser mayor que este. Entonces aquí ya tengo como digamos la máquina combinada, esa misma máquina pero ya integrada. Entonces cuando hago esa integración, aquí estoy obteniendo un trabajo neto, ¿cierto? Que resultó positivo porque este trabajo que sale del proceso irreversible es mayor que el que necesito en el proceso reversible. Entonces ahí obtengo un trabajo neto positivo. Y aquí, este que entra a la fuente fría era positivo y este que sale de la fuente fría era negativo, ¿cierto? Pero este por cantidad pues es mayor que este, entonces aquí me queda de todas maneras un trabajo negativo saliendo de la fuente fría. Entonces en la máquina combinada el trabajo total exportado es positivo. Y el calor absorbido por esta fuente, absorbido de la fuente fría, o sea, sale de la fuente fría es negativo y queda aquí en la máquina, yo lo estoy absorbiendo y me queda un calor entonces positivo en la máquina, porque está entrando a la máquina térmica. Entonces, el calor, este calor que acabo de cancelar aquí, pues este es el mismo, la misma cantidad, entonces se anulan y me quedaría algo como esto. Ya sumando los dos calores, entonces al final del proceso tendría esto, que yo tengo un trabajo neto, un calor neto aquí, saliendo de la fuente fría y entrando a la fuente, a la máquina térmica, y estoy obteniendo un trabajo. Entonces miren lo que estoy diciendo aquí, que puedo llevar calor de la fuente fría hacia la máquina y obtener un trabajo neto en ese proceso, lo cual es absurdo porque pues es imposible que yo pueda hacer esa situación sin tener que invertir algo desde otra fuente, ¿no? Porque primero aquí no habría, ya no tengo relación con la fuente caliente, entonces no hay transferencia de calor realmente porque no tengo esa diferencia de temperaturas y obviamente como no hay transferencia, entonces tampoco voy a poder obtener trabajo. Entonces, este es un absurdo que acabamos de demostrar, por lo cual la hipótesis que formulamos inicialmente no es real, ¿cierto? Y lo que es real es que en los procesos irreversibles, que son los reales de la naturaleza, la eficiencia es menor que en los procesos reversibles, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué, si esto es así, por qué nosotros insistimos en trabajar con los procesos reversibles? Realmente es por conveniencia, porque los procesos reversibles pues son fáciles de entender, son fáciles de manejar matemáticamente y yo puedo asumir
a través de esos procesos reversibles, no asumir, sino a través de esos procesos reversibles, entender y formular mejor los procesos irreversibles. Entonces, una combinación de los dos me permite a mí hacer las formulaciones matemáticas para poder trabajar con estos conceptos de segunda ley de la termodinámica. Entonces, realmente es por eso, porque los procesos irreversibles pues, son muy complejos y por sí solos no los podríamos manejar matemáticamente. Entonces, si nos ayudamos de los procesos reversibles, sí lo podemos lograr con muy, muy buena aproximación. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ok. Bueno, realmente no es tan complicado viéndolo así, ¿no? Parecería que es una cosa como lógica, digamos, pero es necesario hacerlo para poder hacer las formulaciones matemáticas. Bueno, entonces avanzando. Hasta aquí, pues hemos visto ya pues demostrado, digamos, la desigualdad de Clausius. Y vamos a avanzar con lo que este señor empezó a maquinar con respecto a este tema del calor y la temperatura. En esta máquina que acabamos de mirar, solo estamos hablando de flujos de calor y de trabajo. Pero medir el calor, pues en esa época y hasta ahora no es tan sencillo. Hay calorímetros, pero bueno, no es una cosa muy fácil de llevar a cabo. Entonces, él empezó a pensar que el calor pues está directamente relacionado con la temperatura. Entonces se preguntó cómo es esa relación entre el calor y la temperatura de los sistemas o de los cuerpos. Entonces dijo, a ver, ¿qué pasa si yo divido el calor de la fuente caliente entre la temperatura de la fuente caliente y la relaciono también con el calor de la fuente fría y la temperatura de la fuente fría? Entonces empezó a pensar en esta relación y miró entonces esta conclusión. En los procesos reversibles, cuando yo estoy hablando de ciclos, o sea, aquí miran ustedes una integral con un círculo, ¿cierto? Esa es una integral de cíclica, se llama. Es una integral para procesos cíclicos. Hasta ahora hemos trabajado procesos que van de un estado 1 a un estado 2 y ahí hemos hecho la integración y hemos calculado los valores de trabajo, por ejemplo, pasando desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Pero aquí ya vamos a hablar de ciclos. Aquí es decir, vamos a tener nuestro proceso irreversible, que es el real, y vamos a meterle un proceso irreversible para poder hacer la formulación, que es hipotético, pero que me ayuda a hacer la formulación matemática y a entender el proceso. Entonces aquí, Clausius dijo, bueno, aquí ya tengo ciclos, ¿cierto? Entonces, la integración va a tener que ser con respecto a todo el ciclo. Y voy a tener entonces ciclos reversibles. Cuando yo tenga un ciclo reversible es porque yo puedo llevar al estado inicial sin ningún cambio. Entonces no va a haber un cambio, una variación del calor en la fuente caliente porque yo voy a llevar todo el calor que saqué en el ciclo irreversible mediante el proceso reversible al estado inicial. Voy a llevar ese calor a la fuente. Entonces aquí no va a haber variación. Por eso es que la variación del calor dividido entre la temperatura se asume como cero en los procesos, ojo, reversibles. En los irreversibles eso no es así. Yo no puedo llevar todo el calor que utilicé para la generación de trabajo nuevamente a la fuente caliente. Siempre va a haber algo que se pierda. Entonces, en ese ciclo irreversible, cuando yo lleve el calor a la fuente caliente, no voy a llevar todo el calor que saqué, voy a llevar una cantidad menor. Entonces, ese calor va a ser, si yo lo divido entre la temperatura, va a tener un valor menor que cero, ¿cierto? Entonces, ahí estoy asumiendo lo que sucede en un ciclo irreversible, que hay pérdidas de calor. Entonces, si yo junto estas dos ecuaciones, voy a tener lo siguiente, que la integral cíclica de la variación del calor dividido entre la temperatura tiene que ser menor o igual que cero. Menor en el caso del proceso irreversible o igual en el caso del proceso reversible.
Y esta entonces es la desigualdad de Clausius obtenida a partir del análisis de la máquina térmica. Entonces, esta desigualdad pues no sale de una formulación matemática, sino de una idea que tuvo Clausius para poder trabajar con estas ecuaciones. Él pudo haber dicho calor por temperatura, él pudo haber dicho calor más temperatura, pero lo que formuló que le pareció más conveniente era trabajar el calor y dividirlo entre la temperatura. Esta es entonces la ecuación o la desigualdad de Clausius, que es la que utilizamos para el concepto de entropía. Entonces, él a esto le quiso poner un nombre y le llamó entropía. O sea, no tiene como una explicación muy clara, digamos, parece ser que viene de alguna raíz griega o latina. Eh, Sería chévere que revisen de dónde sale esa palabra entropía, pero es una formulación, digamos, una idea que él tuvo a partir de estar estudiando estos temas, ¿no? Entonces, esta es la desigualdad de Clausius, que es la expresión de la segunda ley de la termodinámica y que más adelante vamos a ver, la conocemos como entropía. Bueno, entonces yo creo que esto ya lo habíamos conversado en la clase anterior. Para la segunda ley de la termodinámica hay varios enunciados. El de Clausius pues, nos dice que para una máquina cíclica no es posible llevar continuamente calor de un cuerpo a otro que está a una temperatura más alta sin que al mismo tiempo se necesite una compensación, un efecto de compensación que en el caso pues, de los refrigeradores es un trabajo. Se necesita trabajo para poder llevar calor de una fuente fría a una fuente caliente. Y eso es lo que hacen los refrigeradores. Entonces, este es el esquemita pues de una nevera, de un refrigerador, donde vamos a empezar en el motor. El motor que hay en la nevera es un compresor que funciona o sirve para comprimir el gas, para darle una presión más alta al gas, que es el refrigerante. Hay varios tipos de refrigerantes, unos más eficientes que otros. Entonces en la nevera circula ese gas. Entonces el compresor lo primero que hace es comprimir el gas. Está el gas en estado obviamente gaseoso, y entonces, pero con una presión más alta. Y entonces pasa a un condensador. En ese condensador, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pasar el estado del gas de gaseoso a líquido, ¿sí? Vamos a condensar ese gas. Y entonces para eso el gas necesita ¿qué? Perder calor, ¿cierto? Enfriarse para volverse líquido. Entonces en ese momento circula por la reja de atrás que tienen las neveras, circula por todas esas tuberías ese gas. Y ahí entonces está dándole calor al ambiente. Sí, por eso es que uno pone la ropa detrás de la nevera y se le seca, porque está saliendo el calor del gas. ¿Para qué? Para volverse líquido. ¿Sí? Entonces, una vez que sale del condensador, el gas ya está en estado líquido y está a una temperatura más baja. Pasa por un filtro, este filtro lo que tiene es el propósito de retirar la humedad. Luego pasa por un tubo capilar, ahí la sección es muy, muy pequeñita, ¿cierto? Entonces viene un líquido por una sección, digamos, un área mayor y entra a un tubo capilar muy, muy pequeñito, entonces la presión ahí va a subir bastante. Una vez que sale de ese tubo capilar, el gas necesita expandirse, ¿cierto? Porque tiene un área más grande para distribuirse. Entonces, en esa expansión, él lo que necesita es llenar todo el área donde el volumen donde está contenido. Y para eso necesita calor, porque se tiene que volver gaseoso para llenar toda esa área, ¿cierto? Entonces necesita calor. Ahí es entonces que toma, aquí está, esta es la representación de la tubería que recorre todas las paredes del refrigerador, esa no la vemos, está dentro de las paredes, pero por ahí circula el gas y necesita expandirse, llenar todo ese volumen que le están ofreciendo para que se expanda. Entonces, para hacer eso, necesita calor. ¿Y de dónde obtiene el calor? Pues de los alimentos o los elementos que tengamos dentro
del refrigerador. Entonces ahí absorbe todo ese calor de estos alimentos y puede volverse entonces nuevamente gaseoso y vuelve al ciclo. Ya está en estado gaseoso y nuevamente pues necesita del compresor para llegar, para subir su presión. Porque aquí, como tiene un volumen más grande, pues su presión ha bajado, ¿cierto? Entonces ese es el funcionamiento del refrigerador. Y pues es un funcionamiento cíclico, ¿no? Está funcionando continuamente. Cuando la temperatura en el refrigerador desciende, pues es el motor, eh, tiene un termostato que mira que se está descendiendo la temperatura y entonces empieza a funcionar, ¿no? Todo el tiempo no está funcionando, sino cuando ya empieza a descender la temperatura. ¿Y de qué depende ese descenso en la temperatura? Pues de muchas cosas. Aquí no solamente necesitamos el trabajo del compresor para poder hacer ese proceso de refrigeración, necesitamos otras cosas. Necesitamos termostatos que les decía, pues apenas miran, el termostato mide que ha bajado la temperatura, entonces acciona el motor y vuelve el proceso. Se necesitan filtros, el filtro que le decía para retirar la humedad del gas. Se necesitan deshidratadores porque ahora las neveras pues son no frost, ¿cierto? No producen escarcha. Entonces para eso se necesita unos aparatos que toman el vapor de agua pues y lo extraen del refrigerador para que no se forme la escarcha, no se congele dentro del refrigerador. Hay un proceso de deshielo automático, no, no encontramos pues esas capas de nieve que se encontraban en los refrigeradores antiguamente, entonces este proceso de deshielo automático hace que el refrigerador pues sea mucho más eficiente porque no se necesita descongelar y perder toda esa energía para botar la nieve o la escarcha. Y necesita materiales aislantes. ¿Sí? Los materiales aislantes pues son súper importantes porque de ellos depende que no entre calor del ambiente al refrigerador y obviamente un cierre hermético. Entre más hermético sea el cierre, pues vamos a tener mayor eficiencia del refrigerador en el proceso. Entonces, estos elementos adicionales que mejoren la eficiencia de los refrigeradores, pues se necesita energía para tenerlos, ¿cierto? Para funcionar o para fabricarlos, o sea, no es solamente la energía de compresión del gas lo que se requiere para tener un equipo con mayor eficiencia. ¿Quedó claro este concepto? ¿O este enunciado? Creo que sí. Sí, Danilo, dijiste algo. Es que yo tengo como una inquietud. Ajá. Usted dice que en la parte de donde está el punto 5, que es donde sucede la evaporación, o sea, la nevera absorbe el calor de los alimentos, ¿verdad? Sí, el gas. Y si, el gas, perdón. Y si, por ejemplo, hubiera pocos alimentos en la nevera o así como haría como para evaporarse el gas. Cuando hay pocos elementos en la nevera, no desciende mucho la temperatura, ¿sí? Entonces no está funcionando la nevera. Cuando está vacía, por ejemplo, no funciona porque no se requiere, o sea, necesita mantener una temperatura, pero como no hay elementos ahí, entonces no está funcionando. Cuando la temperatura empieza a subir, porque como hay intercambio de calor con el ambiente, dentro del refrigerador tienes una temperatura más baja que la del ambiente, entonces la tendencia es que el ambiente transmita calor a la nevera, ¿cierto? Entonces, cuando está ya calentándose de más, digamos, así esté vacía, el termostato percibe o mide esa temperatura y pone al refrigerador a funcionar. Entonces, listo, el gas se comprime, aquí se condensa, se filtra, aquí vuelve y se comprime ya en estado líquido y entonces necesita expandirse. Pero entonces aquí, ¿por qué necesita expandirse? Porque aquí, así sea aire, lo que hay en la nevera, pues está a una temperatura más alta. Entonces el gas, que es la sustancia, pues con nuestro sistema, necesita expandirse y entonces para esa expansión toma la temperatura o el calor
del aire que hay dentro del refrigerador que ya se calentó por la interacción con el ambiente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ujú. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué queda en el filtro? En el filtro, no Ujú. sé, la verdad es para deshumidificar, digamos, ¿no? Para quitar como el vapor de agua que venga en el líquido del refrigerante. Entonces, la verdad, no sé cómo funcionará ese filtro. No sé, de pronto es algún absorbente de como papel o alguna cosa que absorbe la humedad y después es capaz de liberarla al ambiente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, miremos otro enunciado. De esto hay mucho, de esto de los refrigeradores hay mucho videito en YouTube, ¿no? Que muestran cómo es que funcionan. No solo las neveras, sino las bombas de calor y otros equipos. Sería chévere como que miren cómo funcionan esos equipos para que entiendan mejor el enunciado. Bueno, está también el enunciado de Kelvin Planck, que ya lo vimos en la clase pasada, y que decía que no es posible llevar calor desde una sola fuente a un equipo sin que haya otro efecto, ¿cierto? No es posible obtener trabajo aquí porque no hay circulación de calor. Desde el enunciado dice que es imposible construir un dispositivo que funcione cíclicamente y no produzca otro efecto que suministrar trabajo intercambiando calor con un único cuerpo, ¿no? Ese único cuerpo no es posible. Tiene que haber dos cuerpos para que haya el intercambio de calor y la generación de trabajo en el proceso. Esto no es posible. Siempre debe haber una fuente fría acá que reciba algo de calor para poder generar este trabajo. Ese es el enunciado de Kelvin Planck que ya lo habíamos visto. En definitiva, lo que nos dice es que no existen máquinas térmicas 100% eficientes. Eso sería lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que todo el calor que yo estoy pasando de la fuente caliente a la máquina térmica se está convirtiendo en trabajo. Y eso no es cierto. No existen máquinas térmicas 100% eficientes. Es el enunciado de Kelvin Planck. Y a partir de eso podemos decir, pues, que la eficiencia siempre va a tener que ser menor o igual que 1, menor o igual que el 100%, ¿sí? Porque hay una pérdida de calor. No todo ese calor de la fuente alta se convierte en trabajo. Siempre hay algo que debe pasar de la máquina térmica hacia una fuente fría. Ese es el enunciado de Kelvin Planck. Bueno, el enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius me dice que no es posible llevar calor desde una fuente fría a una fuente caliente sin que haya un efecto de compensación, ¿no? Aquí miren, la temperatura de la fuente 1 es menor que la de la fuente 2, entonces yo sí puedo hacer este proceso, pero necesito invertir algo de trabajo para lograrlo. De manera natural esto no es posible. Entonces lo que tengo es esto. Yo sí puedo llevar calor desde una fuente fría a una fuente que está más caliente, pero para eso necesito invertir algo de trabajo. Entonces el enunciado de Clausius me dice que es imposible construir un dispositivo que funcione cíclicamente y cuyo único efecto sea transferir calor desde un cuerpo frío a otro más caliente, ¿no? Debe haber un efecto de compensación, que sería aquí la entrada de trabajo al sistema, en este caso pues para los refrigeradores o bombas de calor. Ok, bueno, sí, pues es lógico y sencillo, fácil de entender, ¿cierto? Bien. Para demostrar entonces la validez de la desigualdad de Clausius, vamos a valernos de un sistema combinado, digamos. Entonces, aquí está lo que habíamos venido trabajando hasta ahora, ¿no? Un depósito térmico, es decir, una fuente caliente que transmite calor a una máquina térmica
un dispositivo, en este caso ya sabemos que es un dispositivo cíclico y lo vamos a asumir como reversible, el proceso aquí es reversible y me genera un trabajo. Este trabajo también voy a asumir que es un trabajo reversible, pues porque el sistema es reversible. Entonces aquí le estoy poniendo ya los subíndices para saber de qué se trata. Bueno, el calor que es necesario que circule desde la máquina térmica a la fuente fría, yo lo voy a llevar y lo voy a aprovechar en un sistema como los que habíamos visto, cilindro-émbolo, ¿cierto? Que ya sabemos que si yo tengo un sistema aquí, un gas, un líquido, alguna sustancia, y está recibiendo calor, pues se expande y en esa expansión me va a generar un trabajo. Y a ese trabajo lo voy a llamar yo trabajo del sistema, ¿sí? Y voy a hacer el análisis combinado de todo el proceso. Entonces aquí he pintado pues la frontera del sistema o mi volumen de control para el sistema combinado, tanto del dispositivo cíclico o máquina térmica como de este sistema cilindro-émbolo que me genera también trabajo, ¿cierto? Bueno, y entonces ahí tengo las definiciones. Aquí yo tengo una temperatura, que es la de la fuente caliente, que la voy a considerar una temperatura constante y absoluta. Entonces tiene un valor de TR. Acá tengo también una temperatura que es distinta a esa TR, que es la temperatura del sistema que yo estoy utilizando para absorber el calor de la máquina térmica y generar un trabajo. Esa es una temperatura T, que es una función, una variable, pues digamos en esta frontera. Aquí va a estar variando la temperatura de esa frontera. Yo voy a hacer entonces un balance de energía en el sistema combinado, así le he puesto C aquí, para indicar que el balance de energía se va a hacer en todo este sistema que está rodeado por esta línea punteada azul. Entonces el balance de energía, ¿qué me va a decir? Que el trabajo que yo estoy obteniendo aquí del sistema combinado, que sería el trabajo del reversible aquí, más el trabajo del sistema, ese trabajo va a ser igual a ¿qué? Aquí esa variación de trabajo la estoy denominando como WC. ¿Va a ser igual a qué? Pues va a ser igual al calor que está entrando desde la fuente caliente menos la variación de la energía en el sistema combinado. Entonces aquí hay una variación de energía y no vemos ninguna otra salida, ¿no? Entonces lo que está entrando aquí va a ser igual a lo que sale menos lo que, más la variación de la energía del sistema. ¿Cierto? Entonces ahí tendría yo la primera ecuación de balance de energía. ¿Cuál es ese trabajo que yo estoy obteniendo? Pues es el trabajo de la fuente reversible más el trabajo del sistema, ¿cierto? Entonces la variación de trabajo aquí está representada por esos dos trabajos. ¿Cuál es el cambio de la energía total dentro del sistema combinado? Es de E, que lo tengo yo acá. Y puedo entonces mirar qué es lo que está pasando en estos dispositivos cíclicos reversibles. Aquí entonces, ¿qué está entrando? Está entrando un calor, ¿cierto? Que viene de la fuente caliente y yo lo puedo dividir entre la temperatura de la fuente caliente. Y eso va a ser igual entonces a la variación de trabajo dividida entre la temperatura del el sistema de acá. ¿Sí? Entonces aquí estoy tomando la variación de calor, perdón, hace un ratico dije variación de trabajo, no, variación de calor y dividido entre la temperatura del sistema. Eso para el dispositivo cíclico, ¿no? Entonces lo que le está entrando aquí es lo que está pasando acá. Bueno, entonces de esas ecuaciones, de estas ecuacioncitas que, de esta ecuación y estas de acá, podemos hacer entonces los reemplazos correspondientes. El calor, la variación de calor, entonces, de aquí yo voy a despejar la variación de calor de la fuente caliente, que la tengo con el subíndice R. Esta entonces pasaría acá a multiplicar, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar ese valor acá en la ecuación inicial. Entonces aquí tengo yo ya despejado la variación de calor del dispositivo térmico o fuente caliente
y lo reemplazo aquí, en esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la variación del trabajo del sistema combinado es igual a la temperatura de la fuente caliente por el calor que pasa al sistema sobre su temperatura menos la variación de la energía dentro del sistema. Aquí lo que vamos a asumir es que el experimenta un ciclo, mientras el dispositivo cíclico experimenta un número entero de ciclos. ¿Qué significa eso? Este es mi dispositivo cíclico, ¿no? Entonces, piensen como un motor. Él está yendo y viniendo, viniendo, ¿cierto? Está ampliando su volumen y reduciéndolo cíclicamente, como el motor de un carro. Se llena de combustible, explota y se amplía el volumen. Salen los gases, se reduce el volumen, ¿no? Entonces, el dispositivo está trabajando cíclicamente un número entero de veces. Y en ese número entero de veces, pues está generando este trabajo y está emitiendo un calor. Entonces, con ese calor y ese ciclo que ha ejercido, esos varios ciclos que ha hecho el dispositivo cíclico, pues entonces aquí yo realizo o el sistema realiza un ciclo. Es decir, se expande y se contrae una vez. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí. Aquí hay varios ciclos y aquí digamos uno solo, de expansión y contracción. Entonces, como en este dispositivo tenemos ciclos, al igual que en el sistema, al hacer la integral de esa variación de la energía en el conjunto, por tratarse de una integral cíclica, pues se elimina, ¿no es cierto? No hay variación de la energía en el conjunto o en el sistema cuando se trata de un ciclo. Entonces, este valor de la variación de la energía en el conjunto, la integral de la variación de la energía en el conjunto, equivale a 0. Entonces, si yo considero el sistema combinado que está marcado por esta línea discontinua azul, parecería que lo que está sucediendo es que solamente se está intercambiando calor con el dispositivo térmico y a partir de eso se está generando un trabajo. No hay otra fuente aquí que me permita el paso de calor hasta una fuente diferente. Entonces, de acuerdo con el enunciado de Kelvin Planck, pues eso no podría suceder. Debería haber una fuente acá diferente, una fuente fría, que permita también el paso de calor para que yo genere este trabajo. Entonces, en este caso, no podría, así como tengo el sistema, yo no podría generar trabajo. ¿Sí? Este trabajo WC tendría que ser 0. Entonces, no tendría yo esa posibilidad de tener trabajo como un valor positivo aquí, generación de trabajo. Lo que podría tener es ingreso de trabajo. O sea, este trabajo no puede ser positivo. Y TR, esta sí es positiva porque pues es la temperatura que tenemos en el depósito. Entonces es un valor de estado y es positiva en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Como aquí yo no puedo tener un trabajo positivo, esto tiene que ser menor o igual que 0, ¿cierto? Y como TR es positiva, ¿qué es lo que significa? Que la integral de dq sobre t tiene que ser menor o igual que 0. No hay otra posibilidad. Entonces aquí estaríamos demostrando la desigualdad de Clausius, que es válida para los ciclos termodinámicos, ya sean reversibles o irreversibles, e incluso ciclos de refrigeración. Como estamos hablando de variación en un ciclo, a esto les decía, a esta ecuacióncita de acá es a lo que conocemos como la entropía. Y se le ha dado la variable o la letra que se le ha dado a la entropía es la S. Como hay una variación de esa entropía desde un estado 1 hasta un estado 2, para un ciclo irreversible, por ejemplo, estaríamos yendo desde un estado 1 aquí hasta un estado 2. Y para el ciclo reversible, pues se supone que podemos volver al estado inicial. Entonces, esa variación de la entropía para los ciclos irreversibles la vamos a calcular pues con la ecuación que acabamos de mirar.
que sería de la integral desde 1 hasta 2 de la variación del calor en el ciclo irreversible dividido entre la temperatura. Para los ciclos reversibles va a ser al contrario, para el reversible entonces no estamos yendo de 1 a 2, sino de 2 a 1. Y tenemos lo mismo, solo que aquí pues tenemos nuestro ciclo reversible. Entonces la variación desde el punto 2 hasta el punto 1 va a ser S1 menos S2, que sería igual a la integral desde 2 hasta 1 de la variación de calor del ciclo reversible dividido entre la temperatura. Y entonces aquí tenemos la desigualdad de Clausius. ¿Sí? Vamos a aplicarla en estos dos ciclos, porque la desigualdad de Clausius se aplica a procesos cíclicos, ¿no? Entonces, estas que yo les he mostrado aquí, tanto para el ciclo reversible como para el irreversible, son, digamos, directas, no son cíclicas. Va de 1 a 2 y va de 2 a 1, ¿cierto? Pero si ya aplicamos entonces la desigualdad de Clausius, ahí sí ya necesitamos un ciclo y para tener un ciclo necesitamos los dos procesos, el irreversible y el reversible, ¿no? Para volver al estado inicial. Entonces, reemplazando aquí en la desigualdad de Clausius, ¿qué tendríamos? Que la variación del calor con respecto a la temperatura es igual a lo del ciclo irreversible más lo del ciclo reversible. Y eso tiene que ser menor o igual que 0 por la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Ahora, yo puedo reemplazar esta integral de aquí, de ciclo reversible, por la variación de las entropías, ¿sí? Entonces voy a reemplazar esta integral por su equivalente, que es S1 menos S2, el equivalente para el ciclo reversible, que es el ciclo idealizado, ¿sí? Y eso va a ser menor o igual que 0. Entonces, ese S2 menos S1 yo lo puedo pasar al otro lado de la desigualdad y me quedaría entonces que la variación de la entropía en el ciclo irreversible es igual a lo del ciclo, es menor o igual que la variación del ciclo reversible de S2 a de S1 a de S2 a S1. Esta es la ecuación entonces de entropía, pues organizándola aquí. S2, o sea, la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1 siempre va a ser mayor o igual que la variación del calor, la integral de la variación del calor con respecto a la temperatura. Esto se cumple para un proceso tanto reversible como irreversible. ¿Sí? Entonces ya hemos dicho que para el proceso reversible sería igual y para el proceso irreversible sería mayor esa desigualdad. Entonces, esta es la desigualdad que tenemos. Y lo que me dice esta desigualdad es que si los procesos ocurren o no. O sea, si se cumple la teoría es porque el proceso es posible, se cumple. Pero si me da un absurdo en esta ecuación es porque el proceso no es posible. Entonces hay procesos que uno piensa que son de un camino, que siguen un camino, que van de un estado 1 a un estado 2 y uno le puede poner datos y demás ahí, pero en la realidad no son posibles. Alguna vez yo les decía que en termodinámica es difícil inventarse los ejercicios porque a veces uno está inventando cosas que no existen en la realidad, que no son posibles, ¿no? Entonces eso es lo que me dice esta ecuación de la entropía, que si el proceso que yo estoy pensando es posible o no. Es medio que una prueba y error, digamos. Yo digo que un gas va de una presión y una temperatura 1 a una presión y una temperatura 2 en cualquier condición que sea. Entonces aplico esta ecuación y si se cumple es porque sí, ese camino que yo indiqué es posible. Pero si no se cumple la ecuación, yo ya sé entonces que es al revés, que no va de 1 a 2, sino de 2 a 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que me indica la entropía en últimas. Para los procesos adiabáticos, no hay intercambio de calor, o sea, la variación del calor es 0. El adiabático, acuérdense, es que están sistemas completamente aislados y no hay paso de calor de un cuerpo al otro o de un sistema al otro. Entonces, la variación de calor sería 0, ¿cierto? Entonces, este lado de la ecuación sería 0, aquí.
Por tanto, S2 menos S1 tiene que ser mayor o igual que 0 en procesos adiabáticos. Y en los procesos adiabáticos pero reversibles, como la variación es 0, entonces yo lo equilibro, pues digamos que lo igualo a 0. Entonces, cuando son procesos reversibles, ya hemos dicho, no hay variación, por eso la relación es igual a 0. En este caso de acá es mayor o igual que 0 y acá es igual a 0. Ese es entonces el concepto de entropía desde el punto de vista matemático. En otras ciencias, la entropía tiene que ver con el desorden y con el equilibrio. Entonces ahí vamos a tener que entender muy bien esos dos conceptos. La entropía entonces va creciendo a medida que se va generando trabajo. Entonces yo necesito siempre para generar trabajo que haya una variación de calor, ¿cierto? Que hayan dos cuerpos con diferente temperatura para que haya circulación de calor y yo poder obtener trabajo. Entonces, entre más trabajo yo obtenga, pues más variación de calor voy a necesitar y más calor voy a perder. Entonces, les estaba diciendo en la clase pasada el ejemplo del celular. Si ustedes utilizan su celular solo para llamar, la batería va a durar mucho y él casi no se calienta. Pero si ustedes están utilizando el celular con el GPS que exige procesos de cómputo más complicados que la simple llamada, pues el celular gasta mucha más batería y consume mucho más energía y por tanto genera mucho más calor, ¿no? Entonces el celular se calienta. Entonces eso explica por qué si yo uso más, o sea, obtengo más trabajo de un equipo, pues el calor que yo pierda va a ser mayor, ¿sí? Es un ejemplo. Si yo estoy solo obteniendo poco trabajo de los equipos, pues no se calienta mucho. Pero si yo les estoy exigiendo más, pues se calientan muchísimo y intercambian ese calor con el ambiente y es la entropía de la que hablamos, ese desorden. Se genera calor que no puedo aprovechar para generar trabajo y entonces ese es un tipo de energía desordenada, es algún tipo de desorden. ¿Ok? Bueno, entonces a la larga esto es medio enredado de explicar y de entender, aunque las ecuaciones parecen muy simples, y se convierte en un sofisma. ¿Sí? O sea, un sofisma es aquel enunciado postulado que yo doy por hecho, así no haya una demostración clara del asunto. Yo sé que eso es así y doy, digamos, fe de que eso se cumple. Es como, sí, como algo que en la religión nos dicen, no recuerdo cómo es en la religión, los misterios o algo así, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, porque alguien lo dijo, eso es y ya, ¿no? Entonces, en este caso es algo similar, porque como les decía al inicio, no es una formulación que venga de un proceso matemático, de una deducción matemática, sino que es una idea de Clausius para intentar darle un modelo matemático a esta situación de la variación de calor y la relación que eso tiene con respecto a la temperatura. Entonces, en el caso de la entropía, la definición clásica de entropía es esta que ustedes ven aquí, que se convierte en un sofisma y que se convierte también en una propiedad termodinámica. Y es interesante porque la entropía no es una propiedad de camino como lo es el calor, es una propiedad de estado. Entonces aquí, cuando yo hable de entropía, sí voy a decir, en el estado 1 hay tal entropía y en el estado 2 hay tal entropía. Solo que no es un valor fijo, digamos, sino que está relacionado con un punto de referencia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos el manejo del RepRof y del Thermonator, les hablaba de unos estados de referencia? Entonces, de eso se trata. Yo debo tener unos valores de referencia para calcular otros estados. Y eso se puede hacer porque en este caso son procesos cíclicos y yo tengo unos procesos dentro de ese proceso cíclico, unos procesos reversibles y otros irreversibles. Entonces aquí yo tengo una gráfica, digamos, un esquemita de un proceso cíclico.
cuya función está definida por esta letra tau y tiene una variable. Entonces aquí digamos que tau es igual a x al cuadrado, etc. Tiene una función, una formulación matemática para tener estos caminos, ¿cierto? Entonces x es una propiedad termodinámica y tau, que es la función que me describe esta gráfica que yo tengo aquí, pues va a estar en función de esa x. Entonces, como esto es cíclico, para cualquier trayectoria que tenga t, siempre voy a llegar al mismo punto. Entonces, la integral de esa variable x que yo tengo aquí con respecto a la temperatura, cuando se trata, con respecto a la función tau, cuando se trata de ciclos, es igual a 0, porque estoy llegando siempre al mismo punto, ¿cierto? Para cualquier trayectoria. Entonces, de acuerdo con Clausius, para los ciclos reversibles, la variación del calor con respecto a la temperatura es igual a 0, ¿cierto? Entonces, la variación de la entropía, por definición, va a ser el calor, la variación de calor dividido entre la temperatura. Y esa entropía, entonces, va a estar en ¿qué unidades? Las unidades de calor, que pueden ser julios, kilojulios, megajulios, y unidades de temperatura, que tienen que ser absolutas, tiene que ser temperatura absoluta, no podemos tener aquí grados Kelvin, ¿sí? Tenemos que tener la temperatura, no podemos, perdón, no podemos tener aquí grados Celsius, porque grados Celsius son negativos, pueden ser negativos, ¿cierto? Y entonces yo no puedo tener aquí abajo algo negativo dividiendo, porque ustedes ya saben, eso no es posible, no existe, ¿cierto? Entonces debo tomar la temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta entonces se mide en grados Kelvin. Y puedo también encontrar una entropía específica dividiendo entre la masa. Entonces para la entropía específica tendría kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. ¿Ok? Y bueno, entonces, como son estados de referencia, yo debo, para calcular la entropía del punto X, digamos, debo basarme en un estado de referencia que se le llama el estado cero. Y entonces tendría la entropía S sub 0. La variación de esas dos entropías, desde la entropía que yo quiero calcular con respecto al estado de referencia, va a ser entonces la integral desde el estado de referencia al estado que yo quiero de la variación de calor con respecto a la temperatura. Ojo, para procesos reversibles. ¿Ok? Y entonces 0 se convierte en el valor de referencia. Entonces, para los cálculos, vamos a mirar en las tablas que hay, por ejemplo, para las propiedades del gas ideal aire, para gases ideales, van a encontrar un S con un circulito arriba, quiere decir que ese S es el del estado de referencia. Entonces, aquí tenemos temperatura, vámonos de lado acá, temperatura en grados Kelvin, está la entropía, está la presión reducida, la energía interna, el volumen, y el valor de la entropía de referencia para el estado de referencia, que sería el S sub 0. Entonces aquí ya tenemos la ecuación clásica de la entropía definida para un gas ideal, por ejemplo. Entonces yo tengo los estados que yo quiero calcular son desde el S2 hasta el S1, pero me valgo de los de referencia, que sería el de referencia para 2 y el de referencia para 1 menos R por el logaritmo natural de la presión 2 con respecto a la presión 1, y estas sí son las de los estados que yo quiero calcular, ¿sí? En el caso del aire, por ejemplo. Para los gases ideales, ahorita miramos cómo se calcula, que es la manera más sencilla de entender. Entonces, la definición de entropía sería que es una propiedad termodinámica abstracta, es decir, es medio enredado de entender, ¿no? Cómo coger el calor y dividirlo entre la temperatura. ¿Eso qué es? Simplemente un proceso matemático. Y esa entropía no se puede medir de manera directa. Se mide a través de las manifestaciones de ese proceso. Representa características intrínsecas de las sustancias que están relacionadas con la organización y desorganización, digamos, de las moléculas del sistema o de la sustancia.
¿sí? Es una propiedad termodinámica de estado. Es un concepto también, se lo puede llamar como un concepto termodinámico. Lo que les decía, no se puede medir de manera directa. Yo no tengo un entropímetro como si puedo tener un manómetro, ¿no? Para medir presión, un termómetro para medir temperatura, unas medidas de un recipiente para medir volumen. En este caso no se puede medir esa entropía de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira los cambios que generan los procesos y hay algunas manifestaciones que me dicen pues que hay entropía. Por ejemplo, la generación de calor en un equipo electrónico que yo estoy utilizando. Entonces, si lo utilizo con más requerimientos, digamos, para software o para cosas más complicadas, pues él se calienta más. Entonces está generando entropía. Esa es una manifestación, ¿no? No es la entropía, ese calor que se está generando no es la entropía como tal, sino una manifestación de que se está generando entropía. En otras áreas, la entropía se relaciona de manera directa con el orden y el desorden, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales se utilizan mucho estos conceptos para mirar cómo están los sistemas sociales funcionando, de si hay mucho orden o mucho desorden. Si hay mucho desorden, pues se dice que la entropía es alta, y si hay orden, la entropía es baja. Se puede utilizar para sistemas biológicos. Ya en algunos artículos que van a presentar en los seminarios se está hablando de este tema, ¿no? De cómo aplicar los conceptos de entropía en los sistemas biológicos. Y lo otro es que la máxima entropía corresponde a situaciones de equilibrio de los sistemas naturales. Entonces aquí es medio complejo entender esto. ¿Cómo así que si yo estoy diciendo que la entropía máxima está relacionado con el desorden, o que a mayor desorden, mayor entropía? Y acá estoy diciendo que la entropía máxima corresponde con situaciones de equilibrio. Entonces, una cosa es el orden y el desorden, y otra cosa es el equilibrio. El equilibrio se entiende como que las condiciones son iguales, ¿no? Entonces, lo que les decía en el comienzo de este tema, para que haya flujo de calor, yo debo tener diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, si hay diferencia de temperatura, el calor fluye. Pero si los dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, ya no hay fluido de calor y por tanto ya no se puede generar trabajo, ¿sí? Es como que cuando ustedes, por ejemplo, tienen un tren, los trenes funcionan con vapor. Algunos, pues, o los antiguos funcionaban con vapor de agua. Entonces, ustedes necesitan calentar el agua para que se pase de la fase líquida a la fase gaseosa, y a través de ese vapor, pues se genera el movimiento del tren, de la salida del vapor por un pistón que se expande y se contrae, como en las máquinas de vapor que ya vimos, pues se desplaza el tren. ¿Qué pasa si se les acaba el combustible y ya no pueden seguir calentando el agua? Pues que el agua va a empezar a enfriarse. Y cuando entre en equilibrio con el ambiente, la temperatura del ambiente, pues ya no va a haber, ya no se puede expandir el pistón y ya no se puede generar movimiento. Entonces, ese estado de equilibrio de la temperatura del sistema con el ambiente imposibilita que haya generación de trabajo, y es el estado máximo de máxima entropía. A eso se refiere la entropía máxima con las situaciones de equilibrio. Si hay equilibrio en las condiciones de los sistemas, pues no va a haber flujo y no se va a poder generar trabajo, y ese es el estado máximo de entropía. Que, como les decía, pues es diferente del desorden, ¿no? Se necesita energía para reducir la entropía. Entonces, lógico, en el ejemplo que les acabo de dar del tren, si ya paró el tren, ya está con una entropía máxima. Yo puedo llevar nuevamente carbón y volver a calentar, y el tren va a volver a desplazarse. Entonces, ahí necesité energía para reducir la entropía que se había generado en la primera parte del ejemplo, cuando estábamos a temperaturas equilibradas entre el sistema y el ambiente. Y lo otro que les decía, pues es una función de estado, no de camino, como sí lo es el calor y el trabajo, ¿no? Entonces aquí en la entropía, pues puedo calcularlo con
Puedo calcular las entropías con las tablas o con las herramientas pues, informáticas que ya tenemos, ¿no? Bueno, aquí esto es una imagen para ejemplificar esto del equilibrio, ¿no? De la máxima entropía. Esto es una fotografía de los talleres, de los laboratorios que solemos hacer, que este año pues no se pudo hacer. En el laboratorio yo los pongo a hacer un barquito de vapor que funciona con una lata de aluminio. Se le saca la cerveza o la gaseosa o lo que sea, con un orificio muy, muy pequeñito en la parte de atrás, y se llena con agua. Se llena con agua, pues aquí se le hizo un soporte para poder tener un combustible. El combustible son unas velas que ustedes ven aquí, que se encienden, calientan el agua que está dentro de la lata, el agua se empieza a evaporar y empieza a llenar todo el volumen de la lata, ¿cierto? Una vez que llena el volumen de la lata, pues sigue evaporándose, hay mayor cantidad de vapor y empieza a comprimirse esa sustancia aquí dentro de la lata. Como el orificio es muy pequeño, pues tiene una salida pequeña del gas, del vapor del agua. Cuando hay ya bastante gas, pues la presión es alta, entonces empieza a salir con más fuerza por ese orificio y ustedes pueden ver aquí como la estela de la salida del vapor. Entonces, cuando ya hay una presión alta dentro de la lata, el vapor sale con esa presión alta y es capaz entonces en la salida de impulsar el barquito, ¿no? Impulsa la lata hacia adelante y el barquito empieza a desplazarse. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una diferencia, hay un desequilibrio, digamos, entre la presión y la temperatura de la lata con la presión y la temperatura del ambiente. La presión de la lata es mayor y la temperatura es mayor, entonces, obvio, la tendencia es a pasar del cuerpo frío, del cuerpo caliente al cuerpo frío y entonces sale el vapor y en esa salida pues impulsa el barquito. Y entonces tenemos una diferencia de temperaturas altas y de presiones. ¿Qué pasa si las velas se apagan? Pues el barquito sigue circulando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no hay suficiente presión para sacar el vapor con la fuerza suficiente para desplazar. Entonces, se equilibran las presiones, la temperatura igual se va a ir equilibrando con la del ambiente, ya no va a haber ese flujo de calor y entonces el barquito ya deja de desplazarse. En ese momento, entonces, tengo el estado de máxima entropía porque hay equilibrio de las condiciones del ambiente con respecto al sistema del que estamos hablando. ¿Sí? Eso era como para explicar esto del equilibrio. Entonces, cuando hay ese equilibrio térmico, yo podría decir que hay mayor desorden, ¿cierto? Y cuando hay la posibilidad de flujo del calor de una fuente caliente a una fuente fría, entonces ahí estoy pudiendo obtener trabajo y eso es energía ordenada, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa situación, tengo orden y tengo mínima entropía. Cuando ya las temperaturas se equilibran, pues ya no puedo obtener ese trabajo, es decir, tengo entropía máxima. Bueno, aquí la explicación más detallada, digamos, de los procesos reversibles que ya vimos ahorita en la diapositiva anterior. La definición pues nos dice que el concepto nos dice que su dirección puede regresar en cualquier momento por un cambio infinitesimal en las condiciones externas y pues, el sistema puede volver entonces exactamente a las condiciones iniciales. Entonces aquí ese cambio infinitesimal existe en los procesos reversibles, solo que como es muy pequeño, pues yo puedo desconsiderarlo, digamos, pensar que lo puedo eliminar. Pero existe, o sea, no hay procesos reversibles 100% en la naturaleza. Lo que ya hemos dicho, el proceso puede cambiar de sentido y al hacerlo no se modifica ni el sistema ni el entorno y se incluye en esta definición tanto pues, al sistema como al entorno. Ejemplos de eso, cuando nosotros decimos que hay fricción cero,
realmente no hay fricción cero. Siempre hay una fricción. Entonces el ejemplo del péndulo, por ejemplo, yo puedo coger un péndulo, impulsarlo y él va a empezar a desplazarse hacia arriba, cambiar de posición de un lado para otro y en algún momento va a parar, a menos que yo quite la fricción del péndulo con el aire. Entonces, si yo digo que la fricción ahí es cero, entonces el péndulo va a seguir moviéndose indefinidamente, ¿sí? Hacia el infinito, porque no va a haber una fuerza pues que lo contrarreste. Insisto, eso no es posible, pero sí puedo asumir que se asemeja mucho. Cuando hay transferencia de calor infinitesimal, también en los procesos en cuasi equilibrio, ahí podemos decir que hay cambio de calor pues muy pequeño, entonces considerarlo como un proceso reversible. O cuando no existen expansiones libres también. La explicación, no, en la naturaleza no hay esos procesos absolutamente reversibles, pero se pueden pensar que prácticamente lo son. El calor involucrado en estos procesos reversibles depende del camino recorrido, pero como les decía, la entropía no. La entropía sí depende del estado, ¿no? Sin embargo, la entropía, que es esa variación de calor dividida entre la temperatura, depende solo del estado inicial y final del sistema. Las ecuaciones que ya vimos y pues que son aplicables solamente a procesos reversibles, pero como ya habíamos visto, pues podemos a través de esta ecuación trabajar los procesos irreversibles también. ¿Cómo se calcula los cambios de entropía? Entonces, habíamos dicho que por las manifestaciones, ¿no? de la entropía dentro de los sistemas. Pero para un gas ideal sí podemos hacer una deducción matemática de la variación de la entropía cuando tenemos capacidades térmicas específicas constantes. Ahorita les explico lo de las capacidades térmicas específicas constantes. Miremos primero. ¿A qué es entonces igual la variación de la entropía para los gases ideales? Para gases ideales a presión constante, ¿se acuerdan que decíamos que el calor es igual a la variación de las entalpías, cierto? ¿Y la entalpía qué es? La entalpía es la energía interna más la presión por la variación de volumen, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar esas dos ecuaciones y entonces a partir de eso deducir la variación de la entropía para gases ideales. Entonces aquí miren, esto corresponde a la entropía, ¿no? Energía interna por presión por diferencial de volumen. Y eso pues la variación es el calor y lo divido entonces en la temperatura porque la entropía es eso, la variación del calor dividido entre la temperatura del sistema. Entonces, como sabemos que la ecuación del gas ideal es la presión por el volumen específico igual a R, que es la constante del gas por la temperatura, de aquí despejamos la presión, me queda que es igual a R por la temperatura y entre el volumen específico. Entonces, esta presión yo la puedo reemplazar aquí. Esta ecuación yo la puedo reemplazar aquí en la presión y me quedaría lo siguiente. Bueno, y la energía interna la puedo calcular a partir de la variación de la temperatura, la variación de energía interna la puedo calcular a partir de la variación de la temperatura interna, entonces la debo calcular con un coeficiente de capacidad térmica, que es el CB, con capacidad térmica específica constante. ¿Qué pasa con la capacidad térmica de los cuerpos? Depende de la sustancia, ¿cierto? Entonces, el agua se calienta a una temperatura o tiene su capacidad térmica, como vimos en alguna clase, los cuerpos tienen cada uno su capacidad térmica. Entonces, yo no puedo comparar la capacidad térmica del uno con respecto al otro porque cada uno tiene su capacidad térmica independiente. Para hacerlo, yo puedo entonces tomar condiciones específicas constantes. Entonces yo lo puedo hacer a volumen constante o a presión constante, calcular esos coeficientes térmicos con un volumen constante o una presión constante. Entonces ahí ya tengo unos valores que también pues son comparables para las sustancias, digamos que están como en una misma escala.
Y entonces, para calcular la variación de la energía interna, yo puedo utilizar esos valores de capacidades caloríficas con variables constantes como, considerando variables constantes como el volumen y la presión. Entonces, reemplazando estas dos ecuaciones de la presión y de la energía interna, la variación de la presión y la de energía interna, variación de energía interna en la ecuación de la entropía que formulamos aquí arriba, yo tendría entonces que la variación de la entropía es la variación de la energía interna, que es el coeficiente a volumen constante, variación de temperatura con respecto a la temperatura más el R, y la presión que quedó es la variación del volumen sobre el volumen específico, ¿no? Reemplazando esta P por RT sobre B. Aquí cancelaría, me quedaría T sobre T y se cancelaría, ¿cierto? Entonces, por eso aquí, acá en este lado de la ecuación ya no tenemos la temperatura. Ah, bueno, se ve la capacidad térmica específica, volumen constante, que están tabuladas. Y entonces, integrando la entropía, integrando acá, me quedaría que la variación de la entropía del estado 1 al estado 2 es E sub B, que es una constante que sale de la integral. Aquí la integral me quedaría integral de dt sobre t. Entonces la integral de dt sobre t es logaritmo natural de t2 sobre t1. Y acá me quedaría la integral de db sobre b, que me quedaría el logaritmo natural de b2 sobre 1. Y r, como es constante, pues sale de la integral. Entonces, haciendo la integración de esta ecuación, para gases ideales tendría esta ecuación para calcular la variación de entropía. Entonces, como ustedes pueden ver, esa variación se calcula a partir de la variación de temperatura y de volumen, que son manifestaciones del sistema. De manera análoga, se puede hacer para un coeficiente a presión constante, coeficiente de capacidad térmica específica a presión constante, o sea, el CP. Y me quedaría la ecuación acá ya no con volumen, sino el coeficiente acá, en la capacidad térmica específica a presión constante aquí, y aquí las presiones en lugar de los volúmenes. ¿Okay? Entonces esto sería de manera análoga para gases ideales, cuando lo que tengo es la capacidad térmica específica a presión constante. Bueno, y aquí una explicación de esto de las capacidades térmicas específicas a presión y volumen constante. Nos dice entonces que la variación pues, de una propiedad de estado es independiente del proceso que se siga para ir de un estado a otro. Entonces las relaciones siguen siendo válidas cualquier camino que se siga para hacer ese proceso, y ya sea un proceso reversible o irreversible, pero siempre y cuando las sustancias de trabajo pues, se puedan aproximar a un gas ideal con capacidades térmicas específicas constantes. Y aquí un ejemplo. Tengo yo un recipiente que está dividido por una pared adiabática, y tengo aquí una condición del sistema de 250 kilopascales de presión y 250 grados Celsius. Del otro lado, tengo también aire a 200 kilopascales de presión y 200 grados Celsius. Entonces, no es que pase de un recipiente a otro que esté vacío, sino que en los dos recipientes yo tengo aire, solo que las condiciones son distintas, porque tengo aquí una pared adiabática que me impide el paso del calor, ¿cierto? Entonces aquí no tengo transferencia de calor a través de la pared. Los datos que me dan son que la capacidad calorífica específica a presión constante es 6.96 calorías por mol por grado Kelvin para el aire, y el R del aire en estas mismas unidades es 1.987 calorías por mol por grado Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo una válvula aquí al recipiente y permito entonces que haya combinación de las dos sustancias? No son dos, bueno, de las dos partes de la sustancia, ¿cierto? ¿Hacia dónde iría el flujo?
por los datos que ustedes ven ahí, ¿qué es lo lógico? ¿Hacia dónde va? ¿De 2 hacia 1 o de 1 hacia 2? ¿De 1 a 2? De 1 De a 1 a 2. 2, profe. Sí, lo lógico es que vaya de 1 a 2. Yo tengo aquí una presión mayor, ¿cierto? Tengo una presión mayor. Pero no olvidemos que la pared es adiabática. Entonces, lo lógico es que vaya de 1 a 2. Y si va de 1 a 2, entonces yo diría que la variación de la entropía del estado 2 del estado 1, perdón, estoy yendo de 1 a 2, ¿cierto? Del estado 1 al estado 2 sería S2 menos S1 mayor o igual que 0 por la formulación que ya vimos. Y como tengo aquí la capacidad calorífica a presión constante, pues puedo aplicar entonces esta ecuación que acabamos de deducir, porque el aire se comporta como un gas ideal, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. Y yo diría entonces que esa variación de la presión es la capacidad calorífica 696 por el logaritmo natural de las temperaturas, la temperatura 2, que es 200. Ojo que tenemos que poner la temperatura en escala absoluta, o sea, debe estar en grados Kelvin, por eso le sumamos el 273. La temperatura 1, que es 250, menos el R, ya nos lo dieron ahí, 1,987 por el logaritmo natural de la presión 2 sobre 250, que es la presión 1. Si nosotros hacemos las operaciones matemáticas, esto nos va a dar menos 0,256 calorías por mol por grado Kelvin. Me dio un valor negativo, que contradice lo que yo estoy diciendo aquí inicialmente, que el aire iría del recipiente 1 al recipiente 2. Si eso fuera así, el resultado de aplicar esta ecuación debe ser mayor o igual que 0, pero me dio negativo, me dio menor que 0. Eso significa que el aire no va del tanque 1 al tanque 2, sino que va del tanque 2 al tanque 1. Entonces el fluido va en un sentido inverso al que la lógica me dice que debería ir, ¿cierto? Y es que estos procesos suelen ser así, dependen de las condiciones. Aquí el asunto es que no hay transferencia de calor, si la pared es adiabática, entonces por eso se puede presentar esta situación. Es como cuando ustedes abren el grifo del agua, ¿cierto? Y sale agua. En la tubería tienen una condición de presión y de temperatura. Y en el ambiente tienen aire con una temperatura y una presión. Entonces, esas condiciones, coincidencialmente, cuando ustedes abren el grifo y tienen esas condiciones, sale agua. Pero hay veces en que el agua se va y cambian las condiciones de presión de la temperatura, ¿cierto? Y ustedes abren el grifo y lo que sucede no es que salga agua, sino que entra aire. ¿Sí? Entra aire por un tiempo hasta que vuelven las condiciones normales y ahí sí, vuelve y sale, empieza a salir el agua. ¿Sí? Entonces eso uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque en lugar de salir agua, está entrando el aire en la tubería. Sí, lo lógico es que siempre que yo abro la tubería, abro la llave del grifo, sale agua. Entonces es por esa situación. Y hay varios ejemplos, ¿no? De cosas que pueden ser difíciles de entender. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes están vaciando un recipiente y generan vacío dentro de ese recipiente. Entonces, la presión puede ser, la diferencia de presión puede ser tal que el recipiente haga implosión, es decir, no explote, sino que se comprima de manera súbita. Es una implosión. Les voy a mostrar ahorita un videito de un proceso similar. Bueno, este es un carro cisterna, un tanque cisterna, que se está vaciando. ¿Sí? Le están sacando el líquido que contiene. Entonces, miren lo que sucede.
Entonces, ¿aquí qué pasó? Estaba vaciándose el carro cisterna, el tanque cisterna, y no se abrió la válvula de manera adecuada. Entonces, al salir el líquido que contiene, está dejando un vacío dentro del tanque. Ese vacío, pues en un primer momento tiene equilibrada la presión atmosférica con la presión interna, pero en algún momento llega un desequilibrio de tal manera que la presión atmosférica es mayor que la presión dentro del tanque y sucede esta implosión, ¿no? De esto hay muchos ejemplos que podían mirar un poco en la red,